Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este día en el webinar. Hoy tenemos el placer de compartir el espacio con Freddy Flores, ingeniero en mecatrónica por parte del equipo de SMA, ya con bastantes años en el mercado. Vamos a platicar un poquito acerca de cómo podemos conectar o interconectar los inversores Core One de salida nativa de 480 volts a redes de 220 volts trifásico. Muchísimas gracias, Freddy, por tu tiempo. Muchísimas gracias a los demás por su asistencia. Podemos comenzar. Cabe mencionar que si tienen alguna duda, pregunta, lo pueden ir haciendo en el chat, en el espacio de preguntas, y al final podemos contestarlas aprovechando la experiencia que tiene Freddy. Pues muchísimas gracias, Freddy. Adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Freddy Flores. Yo formo parte del equipo de SMA. Mi puesto es Ingeniería de Aplicaciones. Básicamente, yo les puedo apoyar en todo lo que es la preventa técnica. Cualquier duda, situación, circunstancia que se tenga sobre alguna posible característica o posible aplicación, de ahí viene el nombre, con gusto lo podemos revisar. También me gustaría agradecer aquí a Oscar y al equipo de Kranich por este espacio en particular. Y bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a hablar un poquito de SMA y esta es la agenda de hoy, ¿no? SMA Energy That Changes. Esta es la agenda del día de hoy. SMA, Core One 220 en alterna, ¿verdad? Y una sesión de preguntas. Yo voy a buscar esto activamente, que tengamos una sección por lo menos de 5 o 10 minutos de preguntas para poder, pues, explayarnos, ¿no? E irnos con la mejor información posible. A la par, mi colega les va a brindar mi contacto por si en el futuro siguen surgiendo detalles que en esta ocasión no se lleguen a tocar. Primero vamos a hablar de qué es SMA, muy poquito. SMA por más de 40 años ha sido pionero y líder en la industria energética, y mencionamos energética porque no es solo fotovoltaica. SMA tiene soluciones de tipo fotovoltaico, que es, digamos, lo convencional, de tipo storage, lo cual últimamente está despegando mucho en el mercado mexicano y se está teniendo un interés, pues, digamos, muy relevante. Pero también tenemos otro tipo de aplicaciones energéticas, como lo puede ser el hidrógeno verde, ¿no? Tenemos más de 40 años haciendo esto. Nos dedicamos solamente a hacer este tipo de integraciones energéticas. Vaya, es nuestro core business. Nosotros no diversificamos en lo que a nuestro core business se refiere. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos brindarles el apoyo de un especialista, en este caso nosotros como SMA. Solamente para hablar un poquito de números, en el 2023 SMA obtuvo resultados de un crecimiento prácticamente al triple dígito, es decir, digamos 100% respecto al 2022. Es lo que nosotros queremos mostrar con esto, y que ustedes lo pueden revisar de manera pública, que SMA tiene un momento increíble en su desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Es que cuando nosotros les hablamos de largas garantías, digamos 20, 25 años dependiendo del equipo, o 10 base, ustedes pueden estar seguros de que en el largo plazo alguien les va a acompañar, y ese alguien que les va a acompañar es SMA. Gran parte de su plantilla laboral es del área de ingeniería. Esto es relevante, ¿por qué? Porque así ustedes pueden estar seguros de que van a tener quien los respalde. Primero soy yo soy el contacto, digamos, directo de primera instancia, y con el tiempo, si algo llegase a escaparse de mi scope, de mi alcance, podemos recurrir a otros colegas que están directamente en la matriz. Estos colegas de matriz tienen cada uno su especialidad, desde simulaciones hasta lo que puede ser, por ejemplo, el encargado de algún producto técnico en particular. SMA y Core One son tu mejor opción en cuestiones de durabilidad, desde su misma garantía, desde su mismo diseño, desde su misma concepción, inclusive desde los mismos materiales de los que este está hecho. Por ejemplo, cuando hemos tenido la oportunidad de tocar un Core One, nos damos cuenta que prácticamente está totalmente hecho de metal, solamente por poner alguna característica relevante, ¿no? Eso es prácticamente SMA. Tiene muchas otras ramas, muchos otros aspectos. Su matriz está en Alemania. Prácticamente, bueno, no prácticamente, todos los equipos que nosotros les podemos brindar actualmente están fabricados, diseñados y, pues bueno, concebidos en mismo Kassel, Alemania, que es donde está
la matriz, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito del Core One. El Core One es el inversor que nos atañe en esta ocasión y es del cual nos gustaría platicar un poquito. Primero les voy a platicar un poquito de él. El inversor Core One se ve como lo podemos ver aquí en el lado derecho, en particular el de 50 kilowatts. ¿Para qué tipo de cuestiones es ideal el Core One? ¿Dónde lo podemos proponer? ¿Dónde lo podemos prospectar? Bueno, es primero que nada ideal para proyectos en techos. Todo esto vamos a ver ahorita por qué. Proyectos con alta distribución, ahorita vamos a ver qué me refiero con alta distribución, altas variables de orientación y pequeños proyectos comerciales o industriales. Y siempre la pregunta puede ser, ¿pero por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué yo puedo proponer un Core One en estos 4 o 5 escenarios? ¿Y por qué no proponer otro? Bueno, por ejemplo, ¿por qué es ideal para en techo? Esto es un poco de texto, digamos, largo, pero en pocas palabras, si nosotros tenemos una instalación en techo donde los módulos fotovoltaicos se encuentran en techo, sí o sí requerimos tener un AFCI certificado, ¿no? Es decir, debemos de ser capaces de detectar los arcos fotovoltaicos y no solo eso, debemos ser capaces de interrumpirlos y no solamente de interrumpirlos en un tiempo y forma correctos y además tener el tipo de comportamiento adecuado. ¿Quién determina cuál es el comportamiento adecuado y para ello seguro? UL 1699B. ¿Qué nos da tener UL 1699B? Seguridad. A nosotros como SMA nos deja dormir tranquilos de que no vamos a tener accidentes de fuego. A los colegas de Krannich igualmente les da seguridad y duermen tranquilos que ellos les brindan a ustedes un equipo de la mejor calidad que no va a presentar ningún problema de arcos, no va a suceder nada y a ustedes también. ¿Por qué? Porque ustedes van, conciben el proyecto, hacen la instalación y se van a su casa sabiendo que no va a haber ningún problema de fuego porque tienen certificación UL 1699. Otra cuestión muy relevante es que el equipo se sostiene solo. Como ustedes pueden ver aquí a la derecha, el equipo tiene esta especie de sostén, o por llamarle de otra manera, piernas o patas, que son estas que se pueden ver aquí de un color algo oscuro. ¿Esto qué nos proporciona a nosotros? El inversor Core One de 50 kilowatts no necesita ser empotrado. Y esto es muy relevante para cuestiones de arco fotovoltaico y no solamente para el arco fotovoltaico, donde debemos de cumplir ciertas distancias que son de no aproximadamente, son 80 metros, es donde se hacen las distancias en DC. Si ustedes tienen un inversor que no necesita bajarse del techo para empotrarse, ustedes siempre van a estar dentro de esta distancia de 80 metros. La segunda es una sencilla instalación. ¿Por qué? Porque no necesita empotrarse. Si estamos en una nave industrial, por poner algún ejemplo, es complicado empotrar un equipo. Con Core One esto no es necesario. Además, recordemos que los conectores fotovoltaicos, por ejemplo, los que podemos ver aquí en el Core One, tienen un calibre que siempre suele rondar el 10 y el 12 AWG, por supuesto, de cable solar en esta ocasión. Entonces, si nosotros nos comenzamos a despegar una cantidad de metros considerable, vamos a tener caídas, pérdidas por efecto Joule muy grandes. Con Core One las evitamos, ya que no tenemos que ir a empotrarnos. Otra consideración extremadamente relevante es que el Core One acepta altos calibres en alterna, hasta 4 ceros. Entonces, ustedes pueden llegar a tener menos pérdidas. Siempre va a existir la relevancia de, oye, pero es que un calibre 4 ceros en alterna me va a costar mucho dinero. Por supuesto, se hace una corrida de las pérdidas contra lo que cuesta el cable y se darán cuenta que a la larga, siempre, si es necesario, podemos utilizar ese calibre de 4 ceros. Otra consideración extremadamente relevante y por la cual el Core One está concebido para estar en techo es una integración sencilla con SPDs. Los SPDs son las protecciones contra sobrevoltajes que por supuesto las pueden adquirir aquí con los colegas de Krannich. Algo muy relevante es que los SPDs tienen que estar extremadamente cerca, lo más cercano posible a las unidades de potencia de los inversores fotovoltaicos en esta ocasión. En esta ocasión el Core One lo que nos permite es que a la hora de estar haciendo la instalación y estas tapas que pueden ver, tiene dos, una aquí digamos del lado derecho y otra en la parte trasera, ustedes pueden poner los SPDs ahí. Es decir, ya está preparado y son prácticamente plug and play. ¿Qué es lo que obtienen? Una instalación sencilla y una instalación segura. Además de que, por supuesto, está totalmente avalada por nosotros como SMA y que, como ya mencioné, les va a brindar siempre seguridad de estar protegido porque, bueno, los inversores están expuestos a los elementos y los mismos módulos fotovoltaicos a los que están conectados están expuestos a los elementos. Otra consideración extremadamente relevante
y sobre todo para cumplir con las normas que se nos marcan, es que es muy sencillo la integración o el cumplimiento con código de red. Por ejemplo, lo que son los Core One nos permiten personalizar sus curvas, personalizar cómo reaccionan ante las variaciones de voltaje y frecuencia a la hora de estar interconectados. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos literalmente personalizarlo. Por supuesto que hay ciertos límites. Nosotros esto podemos revisarlo a detalle, ya bien sea aquí con mi colega Oscar o directamente con Freddy Flores, su servidor. ¿Qué nos proporciona esto? Eficiencia y seguridad económica. ¿Por qué seguridad económica? Bueno, porque el proyecto que ustedes conciban el día de hoy tiene validez mucho tiempo. Una de las consideraciones muy relevantes es que el inversor Core One es un inversor del futuro, a pesar de que ya tiene años en el mercado. ¿Por qué? Por las certificaciones que este tiene. Este inversor cumple con certificación UL 1741 suplemento B, no solamente la 1741 a secas, ni la 1741 suplemento A. Si ustedes revisan en línea en los estatutos del gobierno, ciertas instancias buscan que la UL 1741 suplemento B sea la que impere. Es algo que todavía no sucede, va a suceder. Entonces, con Core One ya están preparados para este futuro, brindando una vez más seguridad económica para el proyecto. ¿Por qué? Porque no hay que hacer recambios de inversores en el futuro. Como Freddy, otro punto que creo que es importante, el monitoreo. Monitoreo está incluido en el inversor. Hay marcas que no están incluidas y que forzosamente tienes que comprar por aparte el monitoreo. Entonces, con el Core One, eso ya va incluido desde la compra, ¿no? Así es. Eso, bueno, gracias por la observación. Les comento si, en efecto, todo nuestro monitoreo ya está incluido, está embebido en los mismos inversores. Es totalmente gratuito. No tienen que adquirir nada, ni siquiera una licencia, y es más que puramente monitoreo, que por supuesto pueden ver las variables. Es una interfaz de gestión de energía. ¿Por qué? Porque permite comunicaciones con dispositivos terceros, con dispositivos SCADAs y una gran cantidad de etcétera. Es una plataforma muy, muy completa, de la cual también, por supuesto, pueden informarse aquí con los colegas de Kranich o con su servidor. Como lo mencioné, ¿dónde podemos proponer Core One de 50 kilowatts? En proyectos con alta distribución. En ocasiones tenemos proyectos de una misma planta que tiene varios edificios. Esto se suele dar sobre todo cuando alguna empresa en particular tiene varios procesos productivos que por seguridad los tiene que separar. Y tenemos una disposición, digamos, como lo que podemos ver aquí en la imagen del lado derecho. Tenemos una nave acá, una nave allá, una central, la de oficinas, la de producción de alto calor, la de producción de ensamble final, N variables, N naves. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sencillo, ponemos un Core One de 50 kilowatts en el techo de cada una de estas naves y ahí hacemos la conexión correcta de módulos fotovoltaicos, ¿no? A nuestro inversor. ¿Qué es lo que vamos a conseguir entonces con esto? Un aprovechamiento de la energía fuerte y no desaprovechar el inversor. Eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque el inversor está preparado para un sobredimensionamiento adecuado. El adecuado que nosotros solemos proponer es del 30%, pero puede ser un poco más. De hecho, les comento que esto puede ser revisado incluso públicamente en la misma ficha técnica o que también lo pueden conseguir aquí con los colegas, en particular Oscar. ¿Qué nos permiten estos proyectos con alta distribución? Primero que nada, un aprovechamiento correcto de los techos, porque podemos poner un inversor por techo y esto nos brinda sencillez. Es sencillo. Vamos, nos paramos, lo ponemos, hacemos las conexiones y seguimos en la siguiente nave. Entendemos que esto lleva algo de tiempo, pero la cuestión es que con su potencia y con su sobredimensionamiento nos permite hacer esto. Otra característica relevante es que el inversor es de alto voltaje. El inversor es de alto voltaje en DC y en AC. Primero, el inversor no es de 750 volts, no es de 820 volts. Su voltaje máximo es de 1000 volts. Por supuesto, hay que cuidar en no superarlo. Ya en alterna tenemos una salida en 480, que por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto como este de alta distribución, se puede dar el caso, o más bien se va a dar el caso, donde el punto de interconexión está lejano. Entonces, si nosotros tenemos un inversor de alto voltaje, como lo pueden ser 480 volts, vamos a tener caídas o pérdidas de energía relativamente bajas en consideración si tuviéramos uno de 220. Eso significa entonces que podemos poner una subestación pequeña y ahí hacer la conversión a 220.
Una instalación en techo nos genera más kilowatts hora, como ya lo había mencionado. En DC los calibres suelen rondar 10, 12 AWG, entonces si ustedes no necesitan empotrar el inversor, no van a tener siempre las caídas, pero van a ser mínimas, ya que el inversor está relativamente cerca de sus módulos fotovoltaicos. Como ya lo mencioné, el AFCI certificado por UL 1699B, muy importante, y una alta digitalización, que es lo que mencionaba aquí mi colega Oscar. ¿Qué es una alta digitalización? Por ejemplo, estos dispositivos pueden juntarlos con nuestro Data Manager, que por supuesto también lo pueden adquirir aquí con nuestros colegas, y ustedes pueden revisar la producción teórica contra la producción real que está sucediendo. Porque esto es muy importante. Por ejemplo, si ustedes llegan a tener algún proyecto donde se les está brindando la remuneración en base a la energía producida, ustedes tienen que darle mantenimiento. Eso es innegable, sí o sí, porque los módulos se van a ensuciar. Pero hay que tomar la decisión de cuándo dar el mantenimiento. Lo ideal sería todos los días, sin embargo, eso es muy caro. Entonces, ¿cómo podemos decidir? De manera muy sencilla. Con la alta digitalización tenemos un menor OPEX. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, revisamos en línea nuestro sistema, vemos su producción real contra la teórica. Y nosotros podemos poner nuestro parteaguas y decir, ¿sabes qué? Cuando nos desviamos el 5%, ahora sí hay que ir. Ya tenemos visión de lo que está sucediendo. No solamente, como lo mencioné, una plataforma de monitoreo, no. Producción real contra teórica. Hay que ir a tomar decisiones, ya sabemos dónde está el problema y una gran cantidad de características que ustedes les pueden apoyar. ¿Dónde más podemos proponer Core One de 50? Cuando tenemos alta distribución y alta variación. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos 3 edificios. Estos 3 edificios tenemos 2 a 2 aguas y uno que está, digamos, un poco, bueno, su orientación es un poco diferente a los otros dos. Entonces, ¿qué hacemos? Igualmente, podemos proponer un Core One por techo, lo cual nos da sencillez. Por ejemplo, en los de 2 aguas podemos aprovechar los 6 MPPTs para que así no tengamos ningún problema, canales distintos. Ponemos el inversor de arriba una vez, uno por techo, sencillez. Un MPPT por orientación, como lo mencioné, sencillez. No tenemos que estar haciendo empotramientos, darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo allá, darnos cuenta que las variaciones de edificio, de orientación y de, por supuesto, como lo mencioné, los aguas nos están causando problemas, con Core One no van a tener ninguno de esos problemas. Como lo mencioné ya anteriormente, tenemos un alto voltaje, 1000 volts en directa como máximo y los 480 en alterna, dándonos así los más kilowatts hora. Por ejemplo, ¿qué se puede tener en una planta como la que vemos aquí a la derecha? Sencillo, bajamos con 480, en AC nos vamos a alguna subestación y luego ya nos conectamos en 220, ¿verdad? Al mismo transformador. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? El mayor aprovechamiento de energía. ¿Por qué? Porque las tiradas largas de cable en 220 tienen un efecto Joule considerablemente mayor que a 480. Como lo mencioné, instalaciones en techo, más kilowatts hora y, una vez más, la alta digitalización. ¿Qué ventajas, por ejemplo, también le da al Core One de 50 tener su propia manera de sostenerse? Como ya lo mencioné, AFCI. Esto es extremadamente importante. Las pruebas para AFCI se hacen en una distancia determinada. Esa distancia determinada es de 80 metros. Estos 80 metros, si nosotros los superamos, estamos saliéndonos de los parámetros del laboratorio de AFCI. Con Core One no lo van a ver. ¿Por qué? Porque ustedes pueden, digamos, poner el inversor con su propio medio de sostén de tal manera que siempre estemos a 80 metros o menos. En otras palabras, siempre estamos protegidos. Baja caída de tensión en DC, como ya lo mencioné constantemente con el Core One de 50, van, lo ponen en el techo y siempre van a poder utilizar calibre 10, calibre 12, el que ustedes requieran según su ingeniería, y nunca van a pasarse de ese, por ejemplo, 1% de caída como tope, ¿no? En caso de que ustedes tuvieran que hacer un empotramiento a nivel piso, prácticamente siempre van a superar el 1% de caída o van a tener que utilizar cable más grueso, lo cual tiene más costos en la instalación y una gran cantidad de etcétera. Con Core One de 50 kilowatts evitan ese tipo de cuestiones. Como lo mencioné, tiene un alto calibre en AC, el AWG de AC es alto hasta 4 ceros, lo cual normalmente nos brinda más kilowatts hora. Y, por supuesto, como lo mencioné, el inversor no necesita empotrarse, se puede parar por él mismo, entonces necesitamos menos cable solar. Recordemos que el cable solar tiene un costo, entonces con Core One de 50 kilowatts pueden abatirlo.
¿Dónde elijo Core One de 50? Donde la distancia entre módulos e inversor sean grandes. Por ejemplo, ¿las podemos acortar con Core One de 50 kilowatts? Sí. Por ejemplo, véanse estos dos tipos de topología en lo que a instalación se refiere. El Core One está pensado para el lado derecho. ¿Por qué? Porque los inversores están conectados a módulos fotovoltaicos que están en el techo. Y como están en el techo, tenemos que cumplir la norma de AFSI, es decir, debemos de ser capaces de detectar arcos fotovoltaicos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Utilizamos este tipo de topología. Si nosotros utilizásemos el tipo de topología del lado izquierdo, nos estamos separando mucho de los módulos fotovoltaicos, es decir, nos estamos separando de los parámetros de prueba de AFSI, estamos teniendo caídas de voltaje y por ende pérdidas de energía de los módulos fotovoltaicos considerables, porque una vez más recordemos que los conectores son para calibre 12 o 10, los conectores fotovoltaicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Pues por supuesto, este tipo de topología. Con Core One es muy sencilla, porque se puede parar por el mismo. ¿Dónde elijo el Core One de 50 kilowatts? Cuando tenemos una alta distribución de planta. Como ya lo mencioné, tenemos 3 edificios y utilizamos 3 veces este tipo de topología, ¿verdad? Una consideración muy relevante es que los mismos inversores se pueden comunicar entre ellos a un mismo data manager siempre y cuando estén en la misma red de comunicaciones, por lo cual siempre van a tener un monitoreo adecuado. ¿Dónde elijo Core One de 50? Cuando tengamos proyectos de menos de 5 equipos y menos de 150 kVA. ¿Por qué? Porque en este tipo de proyectos, en conjunto con un STPX, no van a requerir un data manager. ¿Dónde elijo Core One de 50? Donde se tienen desviaciones de voltaje altas. En otras palabras, el Core One en particular es capaz de trabajar a 480, como él ya lo dice, pero también a 440, incluso un poco menos. También es capaz de trabajar a voltajes un tanto más alto, aproximadamente 520 para ser exactos. No es lo que recomendamos, sin embargo, el equipo es tan robusto que es capaz de hacerlo. Otra consideración muy relevante, ante bajadas de voltaje, digamos 460, 450, el equipo está preparado para dar un poco más de corriente. De hecho, el máximo de él es 80, bueno, depende del modelo en particular, tiene siempre un gap para él poder dar un poco más de corriente. ¿Y por qué esto es muy relevante? Porque como lo sabemos, ante bajadas de voltaje, para mantener la potencia hay que elevar algo el amperaje. Core One de 50 kilowatts ya está preparado para esto. Entonces, ustedes no tienen que, digamos, temer esas bajadas de voltaje porque el mismo Core One de 50 ya está preparado para poder rendir al 100% prácticamente. Y donde buscamos reducir OPEX, como ya lo mencioné, lo que nosotros tenemos con Core One es una reducción en cables solares, bueno, una gran cantidad de etcétera que ya mencioné, y el OPEX, por ejemplo, para los mantenimientos, para saber dónde están los errores, los equipos pueden durar hasta 20 años con sus extensiones de garantía, entonces no hay que hacer recambios de inversores y una gran cantidad de Ns que en las corridas financieras, Core One de 50 kilowatts les va a ayudar a siempre ser el predilecto. Pero bueno, supongamos que sí queremos utilizar Core One de 50 kilowatts, pero resulta ser que la red es a 220 volts, sabiendo que el Core One es a 480, pues la alternativa es utilizar un transformador. Utilizar un transformador, o más bien, la pregunta es, ¿puedo elegir Core One redes que no son 277, 480? Por ejemplo, 220 trifásico, por supuesto. La respuesta es sí. Por supuesto, conocemos a los transformadores, pero surge otra pregunta. ¿Cómo y por qué debería hacerlo? ¿Cómo lo hago? En el momento que yo les diga cómo hacerlo, que esto es información pública, por supuesto, surge la pregunta de ¿y por qué debería hacerlo? Primero vamos a ver cómo, y el cómo es de esta manera. Aquí ven una captura de pantalla del lado izquierdo, en el cual, una vez más, esta información es pública y nos menciona el tipo de transformadores a los cuales el Core One, en particular el de 50, es compatible. Lo que nosotros requerimos, en pocas palabras, es que los devanados del transformador que se conectan directamente al Core One sean una estrella aterrizada. Esto es muy relevante. La estrella tiene que estar aterrizada, debidamente aterrizada. Ese es el primero de los requerimientos. Estrellas aterrizadas del lado del inversor. Nosotros no tenemos problema si es un 11, un 5 o un 0. No hay problema en lo que se refiere a
pues el desfase entre un lado del embobinado y el otro, nosotros no tenemos problema con eso. Si utilizan un 11, un 5, un 0, no hay ningún detalle. Pero sí tenemos que tener una estrella aterrizada del lado de los embobinados que se conectan directamente a nuestro Core One de 50 o el STP50 US 41. Y también tenemos que tomar en cuenta el porcentaje máximo de impedancia. En particular, con los Core One de 50 es alta, hasta un 33%. No significa que la recomendemos. No, siempre les vamos a recomendar que sea lo menor posible. Sin embargo, el equipo es lo suficientemente robusto para trabajar hasta un 33%. Una vez más, me gustaría repetirlo, no significa que lo recomendemos, significa que el equipo podría hacerlo. Ahora, ya sabemos las dos características principales que requiere el Core One para elegir su transformador para salir a 220. Surge otra vez la otra pregunta, pero ¿por qué debería hacerlo? ¿Por qué debería yo de utilizar un Core One donde la red trifásica es a 220 si voy a necesitar un transformador? Primero que nada, como lo he mencionado, el Core One está pensado para instalaciones en techo, por supuesto no residenciales, ya que son a 1000 volts. Esa es la primera cuestión y bueno, es trifásico. Es de alto voltaje, entonces el inversor siempre nos va a brindar menos pérdidas y mayores eficiencias en la alterna. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque su corriente es más baja. La corriente que sale de un Core One es mucho más baja que la que sale de un inversor a 220. Por ende, necesitan cables más delgados o un poco más delgados, digámoslo así, y van a tener siempre menos pérdidas. Por ende, van a brindar mayor energía a su cliente. Y la realidad es la siguiente. Ningún cliente final compra inversores, estructura, cables, mano de obra. Compran energía. Ellos desean energía. Es su fin último. Necesito la energía. Ellos quieren energía. Un alto voltaje te da menos pérdidas. Aunado todo lo que ya mencionamos, esto con lo de DC, es ganar, 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 ganar y por supuesto quedar bien con el cliente para futuros proyectos que puedan surgir. Alto voltaje, menores pérdidas. Permite la adecuación distribuida, como ya lo había mencionado anteriormente con unos diagramas, digámoslo así, imágenes. Se pueden filtrar armónicos. Hay ciertos transformadores que les pueden apoyar para esto, para que ustedes puedan filtrar sus armónicos y que ustedes puedan mencionar directamente al cliente, oye, toda electrónica de potencia tiene armónicos. Eso es inescapable, es innegable. ¿Cómo me puedes ayudar? Hay ciertos transformadores que nos pueden apoyar con esto. También otra consideración relevante es que se pueden utilizar transformadores con factor K o tipo K que pueden soportar los armónicos en la red del cliente. Se ha dado casos donde la red del cliente ya tiene muchos armónicos y en ocasiones ni siquiera él es el culpable, es culpable desde la misma cometida que ya los está dando a su red, ¿no? Entonces, con transformadores de tipo K, ustedes se pueden conectar a una red directamente que ya tiene algo de distorsión armónica total. El factor K hay de muchos tipos, hay, digamos, sencillos hasta considerables. Y bueno, otra consideración relevante es que pues tenemos un medio de desconexión natural. Esto es muy relevante, ¿por qué? Porque cuando se llegan a tener problemas en instalaciones, siempre se suele culpar primero al sistema fotovoltaico. La cuestión es que el sistema fotovoltaico no suele ser el culpable, el sistema fotovoltaico, por sus características, suele ser el que se da cuenta. Entonces, al nosotros tener este tipo de cuestión de un transformador, podemos hacer las pruebas en el mismo, ¿no? Entonces, prosigamos, ¿no? Supóngase que tenemos un sistema 220. Como ya lo habíamos mencionado, la distribución correcta para este tipo de equipos por la seguridad es la del lado derecho. Tenemos que hacer una corrida en 480. Es preferible hacerla en 480 que en 220. Llegamos en 480 un transformador y luego ahí hacemos la conversión. Prácticamente tenemos nuestra pequeña línea de transmisión, ¿verdad? ¿Qué desventajas presenta, por ejemplo, esta configuración? Innegablemente presenta desventajas. Oye, te vas a ir en 480, pero me voy a pegar a los módulos. Ah, una respuesta es voy a tener pérdidas en AC porque la tirada en cable de AC es larga. Estas pérdidas son inescapables. Nosotros como inversor a 480 ya te estamos protegiendo contra algo fotovoltaico y esa tirada en AC es inescapable. Yo te la voy a dar como Core One de 50 kilowatts en 480. ¿Para qué? Para que tengas pérdidas menores que si fueran a 220. Y ya cuando llegues, cuando estés cercano al punto de interconexión, ahí haces tu transformación a 220, minimizando pérdidas. Como ya lo había mencionado, Core One tiene alto voltaje y también alto calibre AWG en AC.
Una vez más, tenemos menos pérdidas. Otra consideración relevante es que cuando nosotros lleguemos a nuestra propia central de transformación de 480 a 220 para con nuestro cliente, los transformadores son máquinas eficientes y muy robustas. Son máquinas que prácticamente no han cambiado en muy largos años. ¿Por qué? Porque son máquinas muy robustas. Y otra consideración es que los Core One aceptan SPDs. ¿Por qué? Porque en este tipo de consideraciones puede haber variaciones de voltaje. ¿Qué es lo que nosotros les estamos proponiendo? Entonces, que a la hora de tener también el transformador, nosotros ya les estamos dando la protección que por supuesto pueden adquirir con nuestros colegas de Crank. Entonces, nosotros sabemos que este tipo de topología tiene desventajas y por ende, nosotros desde el mismo diseño del equipo, de su concepción y su ingeniería, nosotros lo diseñamos para que fuese idóneo, inclusive para 220. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene que tener una topología distribuida, tiene que estar en el techo, va a estar lejos innegablemente del punto de interconexión con el cliente el 95% de las veces, por poner un número en particular. Lo hacemos de alto voltaje, 480, y si buscan hacer la conversión después a 220, a 230, en cualquier lugar, digamos, no hay ningún problema. Por eso nosotros ya tenemos también, como lo mencioné anteriormente, los estudios con qué tipo de transformadores son los adecuados. ¿Qué es lo que van a obtener entonces con esto? Más energía. Y otra consideración, no podemos alejarnos tanto de los módulos fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque estamos en una instalación en techo, y una instalación en techo requiere sí o sí la protección AFSI, ¿no? Debemos ser capaces de detectar arcos fotovoltaicos. Nosotros tomamos la decisión, y es muy importante saber que la seguridad no es negociable. Si la adición de un transformador es necesaria para tener la seguridad que brinda Core One, sucede que, si crees que la seguridad es cara, trata un accidente. Oye, pero es que entonces voy a poner el Core One cerca de los módulos fotovoltaicos en techo. Lo pongo ahí. Ok, tengo un ahorro en cable fotovoltaico solar. Perfecto. ¿Tengo que irme con cables gruesos en la alterna? Sí. Claro que nos podemos ir con cables delgados, pero vamos a tener una pérdida de energía. Hacemos los cálculos, digamos que nos quedamos con menos del 1%, digamos que nos queda un calibre de un 0. O 0, digamos nos queda un 0. Oye, ¿es considerable? Claro que es considerable. Es para no perder la energía. Pero ¿por qué no ponemos el inversor más cercano al punto de interconexión? Fácil, porque la seguridad no es negociable. El inversor tiene que estar relativamente cerca de los módulos fotovoltaicos por seguridad AFSI. ¿Qué es lo que tenemos nosotros entonces? Esa seguridad. Volvemos a lo demás. Vamos a estar protegidos por arco fotovoltaico. Si creemos que la seguridad es cara, tratemos con un accidente. Esta es una frase famosa. Y por supuesto es más caro un accidente, ¿verdad? ¿A qué nos exponemos? Pues a todo tipo de situaciones que ya sabemos que han pasado en el mercado mexicano y mundial, ¿no? Donde no se respetan ese tipo de distancias, por ejemplo, lo que es para la FCI. Entonces, con Core One de 50 ustedes van a estar protegidos para todo, ¿no? Y si es necesaria la adición de un transformador, ya les mencioné las características, les comento que esas características son públicas, nosotros les podemos compartir ese documento para que siempre lo tengan como respaldo, es decir, no está escondido. Y siempre van a tener este tipo de seguridad. Las instalaciones que son en techo están expuestas a 1000 y un variables que afectan a la seguridad. Con Core One evitas cualquier situación referente a fuego. Eso es una característica muy importante del inversor, es inífugo. Explosiones, arcos, como ya lo mencioné, y otra consideración muy relevante. Hace aproximadamente 20 días salió una noticia de alguien muy grande en el mundo que sufrió un ciberataque. Alguien que se dedica en parte a este negocio fotovoltaico, a esta industria fotovoltaica, y sufrió un ciberataque donde se filtraron una cantidad de información considerable. Entonces, con SMA nosotros ya tenemos experiencia en esto y hemos estado expuestos cada vez más a este tipo de normas que, siendo muy honestos, están partiendo desde Europa, pero pues por supuesto nosotros las adecuamos a nuestros Core One. Por ejemplo, como puede ser el cifrado de información y una gran cantidad de características que quizá en esta ocasión no vamos a tocar de manera profunda. ¿Core One es el inversor seguro? Sí, Core One es el inversor seguro, como ya lo mencioné, es inífugo. El inversor prácticamente es imposible de incendiar. Es el inversor sencillo, no necesita empotrarse. Ya tiene sus mismos conectores aquí, llegas, no tienes que, ay, ¿sabes qué? Usa calibre 6, porque la distancia, el recorrido en directa está muy largo, y si no usamos calibre 6, vamos a tener una caída muy grande de energía, y cuando llegues casi al inversor, haz la conversión y conecta un 6 con un 10 y ya te conectas al inversor. No,
Con CoreOne, yo te doy la capacidad de ponerte cerca de tus paneles solares y que un 10 para ti sea suficiente. Por supuesto, con el ahorro que tiene esto de utilizar menos cable fotovoltaico. Es un inversor sencillo. Tiene MPPTs, 6 MPPTs, son dobles. Además, el inversor es longevo y esto es muy importante. Con CoreOne D50, ustedes van a tener un inversor que como garantía base tiene 10 años. Ustedes pueden adquirir las extensiones de garantía a 15 o a 20 años totales. Es decir, el inversor puede llegar hasta 15 años de garantía o hasta 20 años de garantía. Por supuesto, también, como lo menciono, es seguro. Ustedes pueden adquirir los mismos SPDs aquí con los colegas de Krannich en particular y así siempre estar protegidos, por ejemplo, contra sobrevoltajes. Entonces, con CoreOne tenemos al inversor seguro, con CoreOne tenemos al inversor sencillo y con CoreOne tenemos al inversor longevo. Una vez más, todas las características que les mencioné para poder trabajar a 220, los transformadores en particular son públicas, igualmente aquí las podemos compartir con los colegas de Krannich y si no las pueden buscar en nuestra misma página. La agenda no incluye accesorios, yo les voy a hablar un poquito de accesorios. Como ya lo mencioné, los SPDs son en AC y DC, los pueden adquirir aquí con los colegas de Krannich. Se adquieren por separado, por supuesto, no los trae el equipo ya de fábrica y es muy importante para tener esa protección. Sobre todo sabemos que hay redes, no solamente son contra descargas atmosféricas, también son contra voltajes y variaciones que pueden tener pues, los clientes finales, en particular en su misma red. Lamentablemente sabemos que en ocasiones suele suceder en el mercado mexicano, entonces con CoreOne y sus accesorios SPD que pueden adquirir con Krannich ya van a estar protegidos para esto, ¿no? También el inversor tiene su adecuación para trabajar con el Data Manager, que el Data Manager es prácticamente el cerebro de la operación, ¿no? En el cual ustedes pueden agregar todo tipo de sensores y todo tipo de comunicación. El Data Manager junto con CoreOne D50 es muy importante, sobre todo para los clientes, voy a llamarle que tienen una alta integración digital. Y por una alta integración digital son aquellos clientes que dicen, oye, para mí todo lo energético, yo tengo mi propia plataforma porque para mí es un asset. Y mis assets yo los controlo en esa plataforma. ¿Puedo yo hacerlo o puedo yo integrar tu CoreOne ahí? Y la respuesta es sí. ¿Cómo? A través de la comunicación con un Data Manager. El Data Manager puede fungir como servidor y darle toda la información necesaria a su cliente final en particular. Puede fungir como estación meteorológica y esto es muy relevante porque sobre todo cuando tengamos a tener que argumentar contra bajas producciones de energía. Porque las altas producciones de energía nunca va a haber problema, pero sobre todo ha sucedido a lo largo de la experiencia y del mundo que ante bajas producciones de energía, en ocasiones quien está encargado de esto sospecha de que nuestro sistema, la estación meteorológica, siempre nos va a dar argumentos para poder debatir eso, y no solamente eso, también para nosotros mismos, porque quizá en efecto sí estamos teniendo un bajo rendimiento y resulta ser que solamente es, no sé, digamos que a pesar de que se ve una alta radiación solar, no está llegando los módulos fotovoltaicos porque la atmósfera está muy intranquila, porque hay una alta suciedad, porque el viento está corriendo muy fuerte. Puede llegar a ser contraintuitivo. Sin embargo, la estación meteorológica nos va a dar la información que se tiene a nivel planta ya. Entonces, no lo que se ve en el techo, perdón, no lo que se ve en el cielo, lo que le llega, digamos, ya a los módulos fotovoltaicos, ¿no? Y también, como lo mencioné, unos tipos de accesorios que si bien no son físicos, son algo del mismo CoreOne, son las garantías de extensión hasta 15 o 20 años. Me gustaría que aclarar que el inversor puede tener hasta 15 o 20 años. No son 10 más 15 o 10 más 20. La garantía máxima del inversor en particular es de 20 años. Estas extensiones de garantía también pueden ser adquiridas y, pues, por supuesto, como mencioné, les brindan a ustedes una seguridad de que no va a haber que hacer recambios de inversores, pues, a lo largo del proyecto, ¿no? Sabemos que actualmente los proyectos rondan los 25 años, no nos podemos ir a menos de 20. Actualmente, por lo menos con los CoreOne, nosotros ofrecemos el máximo de 20 años. Otra característica relevante que ya no es un accesorio son los desconectores que ustedes pueden ver en el mismo CoreOne de 50 kilowatts. Las normas nos exigen que tengamos, si tenemos una instalación en techo, tiene que tener desconectador desde o en el inversor en AC y también en DC. El mismo CoreOne ya los tiene. Por ejemplo, este que podemos ver aquí es el desconectador en DC y del lado izquierdo, o atrás, si gustan verlo así, tendría el desconectador en AC. Podemos ver aquí en el mismo CoreOne que tiene su forma de sostenerse. Tiene aquí un conducto
para que ustedes pongan su glándula y salgan ya canalizados. Tiene, por ejemplo, aquí otros conductos o glándulas para que salgan ustedes con los cables de comunicación, una especie de LED para que ustedes tengan comunicación con el inversor de manera visual, un área para que ustedes puedan poner una especie de mangos o de agarraderas, de paletas, para que ustedes puedan cargar el Core One entre dos personas. Tiene unas de este lado y unas del posterior, para que sí sea sencillo. Esos ya no son accesorios que se venden aparte, ya los trae el mismo Core One, ¿verdad? ¿Qué te dan los accesorios? Pues los SPDs te dan seguridad. El Data Manager te da una reducción de OPEX y una integración totalmente digital. La estación meteorológica, una vez más, te reduce el OPEX y una integración totalmente digital, además de que te da información contundente de qué es lo que está sucediendo. Y la extensión de garantía, competitividad financiera. Simple y llanamente, si ustedes proponen Core One de 50 kilowatts, no va a haber equipo que les dé los mismos años que él. Y si no hay equipo que dure los mismos años que él, a la hora de ustedes llegar con su cliente final y que hagan una corrida financiera, se van a dar cuenta que SMA es el inversor más barato de todos, solamente que es por los años que este dura. Bueno, bajo todo este concepto, existen más cuestiones relevantes que ustedes las pueden revisar bien con mis colegas de Kranich, en particular Oscar, que está aquí presente. Ustedes pueden siempre acudir con ellos. Ellos cuentan con todo el respaldo, formación. Hace aproximadamente 2 o 3 meses fuimos directamente, bueno, un colega mío fue a proporcionar información, capacitación. Prácticamente abrieron y desarmaron y armaron un Core One de estos que ustedes ya vieron aquí en particular. Entonces, que sepan que Kranich siempre los va a respaldar de manera profesional y siempre está respaldado por SMA. En particular, se llegan a tener este tipo de situaciones donde ellos acuden a nosotros, oye, nos gustaría revisar esto, y nosotros, por supuesto, contamos con toda la apertura para apoyarlos a ellos. Ok, sabido esto y dicho todo esto, me gustaría partir a la sección de preguntas. Oscar, no sé si me puedas apoyar, no sé si puedas ahí con los colegas sirviendo. Tenemos aproximadamente 15 minutos, siempre se suele alargar. Ok, muchas gracias, Freddy. Entonces tenemos inversor para 20 años, aunque la garantía con la que se vende inicialmente es de 10. La verdad es que eso es algo que casi nunca se valora. Y lo que tú comentaste de cuando abrimos el inversor, cuando tú abres un inversor Core One, les aseguro, se terminan enamorando del equipo, porque lo ven tan robusto, ven sus componentes tan bien alineados, se ve que es un inversor que está hecho para un largo plazo. No es un inversor que es desechable, sino que ustedes, si se llega a dañar alguna de las tarjetas, las van a poder cambiar. Hay videos, hay instructivos, se las envían de una manera, cuando llega a fallar, bien empacadas. Entonces, estamos hablando de inversores de verdad que son a largo plazo, ¿no? Y pues aquí con todas las ventajas que acaba de comentar Freddy, creo que pues es más que suficiente para convencernos de que estamos haciendo la mejor inversión. Algo también que me gustaría comentar, que al ser un inversor de cadena, no es necesario, o más bien no es obligatorio, poner protecciones en corriente directa. Entonces, pues ahí tenemos otro ahorro, porque no se hacen paralelos. Entonces, por no es necesario. Más sin en cambio, si ustedes desean agregar esas protecciones a cada una de las cadenas, yo he visto muchos clientes que le ponen un fusible a cada una, pues ya es más porque nosotros queremos hacerlo y tener todavía más protección, pero por normativa, pues no es necesario colocar estos fusibles a cada una de las cadenas, ¿no? Y pues la verdad es que sí tenemos más ventajas que desventajas, ¿no, Freddy? Muchísimas gracias por la información, muy claro. Vamos con las preguntas. A ver, un momentito. Primer pregunta de Carlos Reza. ¿Cuánto es el máximo que se puede sobredimensionar este equipo? En particular, Core One, bueno, gracias por la pregunta, ingeniero. En particular, el equipo de 50 kilowatts se puede sobredimensionar hasta los 75 kilowatts en directa. Hay que tener en consideración que tenemos que también apegarnos a las corrientes máximas y voltajes máximos. Por ejemplo, si nosotros buscamos llegar a los 75 kilowatts, pues como quiera no podemos utilizar cadenas o strings de 1100 volts. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso, 75 kilowatts máximo para el de 50 kilowatts, respetando corrientes y respetando voltajes.
Aquí me gustaría hablar del Sony Design muy rápido. Ustedes pueden revisar esto en Sony Design. Si ustedes tienen alguna pregunta o duda, se van a Sony Design, plataforma totalmente gratuita, ponen su módulo, ponen su tipo de red, trifásica, la que tenga que ser, y luego ustedes hacen un prediseño con los módulos fotovoltaicos que ustedes gusten. ¿Qué es lo que va a suceder? El sistema lo va a simular y les va a decir, ¿sabes qué? Todo está correcto, tu sobredimensionamiento es este. Como mencioné a lo largo de la plática, nosotros recomendamos un 30, pero si estás en el 40, por ejemplo, el sistema como quiera te lo va a palomear. ¿Por qué? Porque él está ya preparado para eso. 75 kilowatts máximo en el de 50 kilowatts, que esto es un 50%, por supuesto. Gracias. ¿Cuáles son las potencias máximas en módulos que se pueden utilizar para los inversores Core One? Ya, perfecto. Bueno, la verdad es que no hay un máximo tal cual. Sin embargo, y atendiendo la pregunta anterior, y para el aprovechamiento del inversor, nosotros les recomendamos potencias relativamente bajas, y por relativamente bajas me refiero a 450 o algo por el estilo, que sé que nuestros colegas de Kranich se los pueden brindar, o potencias relativamente altas. Y por relativamente altas me refiero a aquellos paneles de 620, 630, que igualmente los pueden conseguir aquí con nuestros colegas de Kranich. Pero ¿por qué nosotros recomendamos esto? Por cuestiones de aprovechamiento y sobredimensionamiento de los equipos. ¿Ustedes pueden utilizar módulos de potencias intermedias, digamos 520? Sí, sí pueden. Pero se van a encontrar con que sobredimensionarlo va a ser complicado o imposible. Sin embargo, si ustedes buscan utilizar los módulos que pueden encontrar aquí con los colegas de Kranich, se van a dar cuenta que es muy sencillo sobredimensionarlos. En particular, hace aproximadamente 2 días tuvimos un diseño con uno de los colegas de Kranich y en el Core One de 50 en particular, llegamos hasta los 74 kilos, que es un sobredimensionamiento muy cercano al 50%. Ahí tenemos varios módulos bueno, no son muchos, que manejan potencias de 575, 580 watts con voltajes bajos de 35 más o menos volts de voltaje del máximo punto de potencia. Entonces, estos módulos nos permiten bajar en una sola cadena más potencia. Y como a nivel cadena, como a nivel seguidor de potencia, el Core One soporta las mismas amperaje y voltaje, entonces estamos hablando de que pues ahí podemos tener un buen ahorro todavía utilizando módulos de este tipo, ¿vale? Pueden revisarlo tanto con Freddy como con el equipo de soporte técnico para cualquier diseño, apoyándose con nosotros, porque ahí hay mucho ahorro que se podría estar aprovechando y tener pues una instalación mucho más competitiva, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente. Pueden compartirnos la presentación. Les vamos a enviar un correo al finalizar agradeciendo la participación y en ese correo viene un correo donde hay que escribir para enviarles la presentación, ¿vale? Es ahí por solicitud vía correo. Siguiente pregunta, ¿cómo se puede visualizar la potencia reactiva una vez configurada? Si es que está agregado a una planta con SHM 2.0. Ok, gracias por la pregunta. Primero que nada, la potencia reactiva de estos inversores, bueno, pueden trabajar desde el 0 hasta el 1 de ida y de regreso, es decir, adelantado o atrasado. Esa es la primera consideración que me gustaría mencionar. Cuando están trabajando, digamos, de manera interconectada, recomendamos como mucho irnos al punto 8 atrasado o adelantado. Y la tercera cuestión, ya respondiendo a su pregunta, es la potencia reactiva de estos inversores se puede vislumbrar igualmente en el NexoS. Esta potencia se puede vislumbrar en NexoS ya sea con y sin Data Manager. Sin embargo, si nosotros no configuramos que esté, digamos, al punto 8 o al punto 9, a cualquier factor de potencia diferente de 1, prácticamente nunca lo vamos a ver. Mencionó otro dispositivo, perdón, Oscar, ¿me ayudas? Solamente ese SHM 2.0. SHM 2.0. Ok, SHM entiendo que se refiere al Sony Home Manager. El Sony Home Manager está pensado para hogares. La tenemos actualmente en la versión 2.0. Para este tipo de inversores está pensado en nuestro Data Manager M.
Ok. Muchas gracias, Antonio, por tu pregunta. Siguiente, de Jaime López. ¿La frecuencia de operación es de 60 Hz o de 50 Hz? La potencia de los inversores que ustedes pueden encontrar en el mercado mexicano siempre es de 60 Hz con nuestros dispositivos. Entiendo que la pregunta tiene la siguiente connotación. ¿Hay otros Core One que son para 50? La respuesta es que sí, pero esos no se comercializan en el mercado mexicano. Ok. Siguiente pregunta. 50 kilowatts en 220 volts corriente alterna, ¿es la única presentación que llegará? Aquí hay una confusión, porque realmente el inversor, bueno, Freddy, Sí, la pregunta es, 50 kilowatts en 220 en AC, ¿es la única presentación que llegará? ya. Sí, creo que estamos aquí en el mismo canal. Solamente me gustaría aclarar. El inversor de 50 kilowatts, que ustedes ven aquí en particular, el Core One, es de base 480. ¿Qué es lo que nosotros les proponemos? Y aquí voy a hacer un poquito para atrás, solamente que aún se está presentando la presentación, vale la redundancia. Estas dos características, necesitamos este tipo de transformador, este tipo de porcentaje de impedancia, y ya así podríamos trabajar a 220. Entiendo que la confusión era que se intuía al Core One como alguien a 220, la respuesta es no, es a 480. Y sí, por el momento el inversor Core One a 50 es solamente a 480. Les comento que la iniciativa para tener un SMA 220 ya se ha planteado. Estamos a la espera de ver qué nuevas soluciones podemos dar en el futuro próximo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Cuando lo usas con configuración con neutro, para el cálculo del conductor de neutro, ¿cómo se calcula el calibre como conductor de corriente o se utiliza alguna corriente menor? Ya que tengo entendido que el inversor únicamente utiliza este conductor como medición o referencia. Ok, gracias por la pregunta. Sí, les comento. Justamente primero me gustaría revisar lo último. Así es. El inversor puede trabajar en un sistema trifásico a 4 hilos, ya que él ya tiene un puente que se puede retirar entre neutro y tierra. Ahora, si nosotros tenemos que trabajar por cuestiones de la configuración de red del cliente en particular con trifásico 5 hilos, primero que nada, pues debemos hacer el cálculo correcto de la tierra, el cálculo correcto de los conectores, y aquí la recomendación particular es seguir la NOM, porque ya ahí depende de lo que vaya a suceder en distancias, amperajes, etcétera, y lo digo por el modelo en particular y la operación, el voltaje que vamos a tener. Y segunda es si vamos a tener desbalance de cargas. Les recomiendo que hagan un levantamiento, ver cuánta discrepancia hay entre fases y también con ello, pues proporcionar el neutro, ¿verdad? El calibre de este neutro. La desbalance de cargas afecta al calibre del neutro. Ok. Para el Weather Station, marca Telematic, ¿se requiere alguna tarjeta adicional para el Core One? Ok. La respuesta es sí. Sin embargo, me gustaría mencionar lo siguiente. El Core One, nosotros requerimos una tarjeta para poner el Weather Station. Sin embargo, lo que nosotros solemos proponer es lo contrario, que el Weather Station se adecue al Data Manager. Cuando el Weather Station se adecua al Data Manager, hay varias marcas que ya están preintegradas, las cuales personalmente yo les puedo compartir el manual, digamos, de estas marcas, que son de partners, no son de SMA, o bien se los pueden pedir aquí a mi colega de Greenwich. Con el Data Manager no se requiere ninguna tarjeta extra, con los Core One sí se requiere una tarjeta extra. Ok. Muy bien. Gracias, William, por la pregunta. Siguiente pregunta y... Ok, aquí está. ¿Tiene alguna función anti-PIT? El PID. Ok, la PID. respuesta es, sí, el PID, la respuesta es no. Actualmente el inversor es flotante en DC, es un inversor sí transformador, por ende no podemos aterrizar el negativo. Esa es la primera.
no podemos tener una mitigación, digamos, natural. No contamos nosotros como SMA con un accesorio anti-PID. Sin embargo, existen cualidades, o más bien, se han tenido casos de éxito donde directamente se hace regresión en la noche. Sin embargo, se tiene que asegurar y documentar que el Core One nunca se aterrizó, porque bueno, como un inversor sí transformador, si se aterriza puede tener detalles. Esta información me gustaría compartírtela, Oscar, y que se la hagas llegar al cliente en particular, porque sí es un documento un poco extenso. Pero bueno, la respuesta es, él solo no. Ok, aquí lo voy a anotar, William Díaz. Y siguiente pregunta. ¿Se debe instalar protecciones de corriente directa antes de entrar al MPPT del inversor? Ok, el inversor, ya, Uh-huh. claro, el inversor per se no las requiere. Las protecciones que yo les mencioné contra sobrevoltajes, por ejemplo, para funcionar, para encender, no las requiere. Sin embargo, nosotros como SMA se las recomendamos. Un medio de desconexión indirecta también, por ejemplo, contra sobrecorrientes, el inversor tiene su medio de desconexión, pero no contra sobrecorrientes. Entonces, el inversor no lo requiere, pero si ustedes lo desean por protección, lo recomendamos. Ok. Perfecto, muy bien. Lo que comentábamos, ¿no? Que no, Así en la es. NOM no te lo piden, pero si tú lo quieres poner, es recomendable. Una serie de las dos que trae el MPPT, ¿cuánto es el máximo de amperaje? Lo digo para saber qué amperaje aguanta un MC4. Nuestros MC4 soportan como, bueno, aquí me gustaría mencionar, nuestros conectores son tipo Amphenol, ¿sí? Esa es la primera. Y la segunda es, son 30 amperes de corriente de cortocircuito cada uno. El MPPT soporta 32 amperes de corriente de cortocircuito. El Amphenol, conector Amphenol, soporta 30, el que nosotros proponemos por lo menos. Todavía tenemos preguntas y todavía tenemos tiempo. A ver, el Core One tiene 6 seguidores de potencia. Eso significa que se puede hacer 12 string por seguidor. Considerando que es trifásica la salida, ya me perdí. Puede hacer 2 string por fase, considerando que es trifásica la salida de AC. No entendí la pregunta. Jaime, ¿nos puedes aclarar ahí la pregunta? La verdad es que no. Bueno, no sé si tú lo has entendido, Freddy. Lamentablemente no, pero con todo gusto podemos reformularla y aquí la revisamos. Ok, dice. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se va a migrar todas las plantas existentes a Nexos? Las plataformas ya debieron de ser migradas. Esto tiene ya considerable un tiempo, digamos, desde que empezó el año. Si su plataforma en particular, por algún motivo, no ha sido migrada, con gusto, contáctenos y les pasaría con mi colega de soporte. Él ya puede hacerlo, digamos, de manera manual, pero automáticamente ya debe haber sucedido. Ok, muy bien. Esto va para todos. Ya me pasaron el correo. Y, ok, vale. Siguiente pregunta. Bueno, creo que casi es la última. Uh-huh. En residencial te permiten utilizar arreglos de máximo 600 volts y 50 kilowatts, por lo que podríamos utilizar el Core One de 50 con un transformador. Pero ¿qué hay de los arreglos? ¿Estos basta con solo limitarlos a 600 volts y cumplimos con esa solicitud, aunque el inversor soporte arreglos de 1000 volts? Ya, ok. Gracias por la pregunta. Primero que nada, el inversor es trifásico. Yo entiendo que sí hay hogares en México que son trifásicos, pero bueno, hay que tenerlo en consideración. ¿Es trifásico 480? Sí, por supuesto, las casas son, en dado caso de que sean trifásicas, suelen ser 220, entonces, por supuesto, habría que utilizar un transformador. Esa es la primera. La segunda es, el inversor está pensado para techos comerciales e industriales. ¿Significa eso que el inversor no puede estar en techos? No. ¿Significa eso que el inversor no está diseñado para techos de casa? Sí. Nosotros no lo proponemos en casa,
Sin embargo, tenemos otro tipo de dispositivos que se pueden utilizar ahí. ¿Por qué? Porque como ya se mencionó, la norma nos marca máximo 600 volts y una característica relevante de este inversor es que si nosotros lo diseñamos a 600 volts, ya en operación va a caer a 300, 320 y va a ser muy ineficiente. Él está preparado o diseñado para trabajar a 1000, no a 600. Entonces, sería recomendado no instalarlo en sistemas residenciales. Así es, no. Ok. Siguiente pregunta. SMA Dynamic Power Control es un software preinstalado. ¿A qué se refiere y por qué solo los TreePower X lo tienen? Ok, gracias por la pregunta. El Dynamic Power Control es un software que lo que nos permite es reaccionar, digamos, en tiempo real a cómo se está comportando la red eléctrica en ese momento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Prácticamente reaccionar conforme curvas personalizadas a este tipo de cambios. Digamos, para tener respuestas contra sobrevoltaje, contra sobrefrecuencia, contra bajo voltaje, baja frecuencia. El STPX es un inversor que trae, por así decirlo, un data manager por dentro. El inversor STPX, al ser, o más bien comportarse además de inversor como data manager, es un inversor que también puede fungir como cerebro de la instalación. Por eso es que solamente el STPX lo tiene. Por ejemplo, el STPX puede controlar al Corwan de 50 kilowatts. Entonces, él es el que necesita ser el cerebro y por ende es el que tiene el software. Y la pregunta de si está incluido, la respuesta es depende. ¿Por qué? Porque al inicio el STPX sí lo tiene, pero con el tiempo va a dejar de tenerlo incluido y va a pasar a ser un software de paga. Esto es en el futuro. Hoy por hoy sí lo tiene incluido. Oh, esto no lo sabía. Ok, ¿existen más programas además de SUNY Explorer que como soporte sea necesario conocer? Ya. Gracias por la pregunta. Le comento, ingeniero, Sony Explorer está pensado para nuestros dispositivos, digamos, un poco más antiguos. Actualmente, como ya se mencionó en una pregunta anterior, tenemos nuestro NexOS, Sony Portal de NexOS. Esa es la primera. Y la segunda es, que también aquí nuestros colegas de Kranich ya están enterados, es nuestro Online Service Center. En el Online Service Center ustedes pueden adquirir documentación para autoformación y no solamente eso, ante cualquier pregunta, razón, circunstancia, ustedes pueden crear un ticket y mi colega de soporte local aquí en Guadalajara en particular, él lo va a revisar y les va a dar pues información. No significa esto que sus dispositivos anteriores, digamos un inversor del 2015, no les vayamos a brindar atención, pero solamente que no sería directamente en el Sony Explorer, sería a través del Online Service Center. Perfecto. Y es muy recomendable ya darse de alta en esta plataforma, debido a que ya tenemos que empezar a registrar todos los equipos que estamos instalando para en futuro tener acceso a las garantías. Actualmente no se nos pide que se registren los equipos para tener acceso a la garantía, pero en un futuro el plan es que instalando el equipo, registrándolo en la plataforma, instalando el equipo y registrando en la plataforma. Eso no quiere decir que pues vayan a tener menos años de garantía con los equipos, más sin en cambio, no sé, dentro de 2 años te van a hablar, te van a decir, ok, ya tienes garantía, ¿lo tienes registrado? No, que no está registrado. Regístralo por favor para que podamos acceder a la garantía. Entonces, si ya lo empezamos a hacer desde ahorita, ya nos vamos a ahorrar esos pasos en el futuro, ¿vale? Siguiente pregunta, ¿existe aplicación de celular que como soporte o instalador se pueda usar, ya que la mayoría se hace vía IP? Ya. Gracias por la pregunta. Sí, de hecho nosotros como SMA contamos con, digamos, 3 plataformas del día a día. La cuarta es el Online Service Center, que es la que es como de formación, garantías futuras, lo que tenga que suceder. Contamos con otras 3. Una de ellas es la que ya mencioné, el NexOS. El NexOS nos sirve como gestión de la energía y monitoreo. Y a la par contamos con 2 aplicaciones de celular. Una para ustedes como integradores o aquel, digamos, experto fotovoltaico y otra para el dueño de la planta en particular. Su pregunta va enfocada a la SMA 360. SMA 360 es una aplicación que nos permite revisar las alarmas, la producción en tiempo real, documentos, soporte técnico y una cantidad
N de situaciones porque la estamos acrecentando día a día. Es totalmente gratuita y, por ejemplo, para los equipos más modernos nos permite utilizar un código QR para comisionarlos. La modalidad de tipo IP sigue estando disponible solamente para conveniencia, pero sí, les recomiendo la SMA 360. Pregunta también, dónde la puede encontrar? Es convencional para los celulares, ya sean Android o iOS. En ambas aplicaciones, en ambos ecosistemas existe. Usted se puede ingresar a la tienda de aplicaciones y ahí está, es totalmente gratuita. Solamente que sí les recomiendo que se registren con el mismo correo que usan todo lo de SMA, el Sony Design, la Energy App, el Online Service Center y el NexoS. Si se registran con el mismo usuario y contraseña, van a tener acceso, digamos, a todo el ecosistema con una sola clave, con un solo correo, y el mismo sistema se va a informar de todo, entonces, para que así sea mejor para ustedes. Ahora que nos preguntan acerca de estas aplicaciones, creo que podríamos hacer un webinar de Claro, esos, tocando las dos, qué es todo lo que podemos ver ahí, cómo podemos explorarla, etcétera. Pero ya será para el siguiente webinar. De claro. momento se nos acabaron las preguntas. Quiero agradecerles a todos por su atención, por su tiempo. Gracias, Freddy, por este webinar. Creo que ha sido uno de los que más han participado los clientes. Están bastante interesados. Seguimos poniéndonos a las órdenes. Cualquier duda que tengan antes de hacer la compra, acerca del producto, qué es todo lo que pueden, cómo lo puedo conectar, qué tipo de transformador, cuál es la corriente máxima, todas las dudas que pudimos ver hoy, las podemos ver a detalle también. Se pueden comunicar con Freddy, se pueden comunicar con el área de soporte aquí en Kranich Solar. Estamos para eso, para ayudarles antes de que sea la instalación. Una vez pasada la instalación, ya en SMA pasa a otra persona que igual está para apoyarlos, pero ya es a través de la plataforma de OSC o vía levantando un ticket, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Síganse aprovechando ese tipo de webinar. Es para ustedes. Les vamos a compartir, cualquiera que esté interesado en el contacto de Freddy, escríbanos en el correo al que le vamos a agradecer. Ahí viene el correo de marketing. Y les compartimos el contacto de Freddy para que tengan ese acercamiento ya más personal, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Freddy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Los esperamos y nos vemos en la próxima. Hasta luego, un gusto.